Es cierto que el Día de Muertos no era celebrado por los mexicas, sino que surgió después de la conquista, por supuesto. El Día de Muertos es el Día de Todos los Santos, es el recuerdo de todos, es el día en que se conmemora a todos los santos. Esa es una celebración católica. Y no sé si te has dado cuenta, pero es un fenómeno muy peculiar que nunca me he explicado y que una vez se lo pregunté a un cura y se enojó un montón conmigo. Es que Jesucristo no volvió a la tierra en Yucatán, o en Azcapotzalco, en México, o con los indios pueblo en Norteamérica, o en los Andes, donde había un montón de incas y aymaraes y gente por ahí que se hubiera beneficiado. Tampoco se apareció en Japón, ni fue a China a salvar a los chinos, sino que fue al Medio Oriente, a una zona pequeñita alrededor de Jerusalén, entre Belén, Jerusalén y Nazaret, si te lo quieres creer, donde pues allí hizo todo. Y entonces allá salvó a los europeos, luego la bronca fue salvar a los demás. Entonces, pues como parece que Dios no tiene el poder de salvar a la gente directamente fuera de Europa, entonces mandaba unos sacerdotes, unos frailes, que convencían a la gente por las buenas, por las malas o por la marca hierro en la frente de que el bueno era Dios. De que el Dios bueno, era el Dios judío-cristiano, judío-cristiano. Ya islamo-judío-cristiano, pero ya existía el Islam. Entonces, acuérdense de la historia aquella famosa de Atuey, el rey cubano, que cuando se negó a convertir, querían que se convirtiera, y dijo él: cuando me muera voy a ir, estos van al cielo con su Dios y entonces yo prefiero ir al infierno con los otros, porque estos son más malos que los diablos. Y no por ser españoles, sino porque eran unas bestias conquistadoras, como lo eran todas las bestias conquistadoras en el siglo XVI, británicos, holandeses, franceses, portugueses, todos eran unas bestias. Y los indios del Caribe, junto con los indios mesoamericanos, los aztecas, los tlaxcaltecas, los pochtecas, todos eran, pochtecas no eran una tribu, por cierto, era la clase comerciante entre los aztecas. Todos, los mayas, los incas, los aymaraes, los quechuas, todos eran así de brutos. Bueno, el punto es que es una celebración católica. Lo que hacen, la historia del catolicismo, por lo menos en México, es la historia del sincretismo religioso, es decir, es la historia donde muy inteligentemente y explícitamente, porque hay documentos que lo explicitan, que lo cuentan, los frailes católicos que llegan a lo que hoy es México buscan similitudes entre las creencias locales y las creencias cristianas, y entonces les dicen: ¿ves? Es que no es que sea Tonantzin Nonantzine, nuestra madrecita, la que vive allá en el cerro del Tepeyac. En realidad es la madre de Cristo, es la Virgen María, que es nuestra madrecita. Y muchos dijeron: pues nuestra madrecita, vale, pues es la misma. Esto también se hizo en todo el mundo. El crecimiento del cristianismo implica el ir tomando héroes culturales por toda Europa y convertirlos en santos e identificarlos con el imaginario cristiano. Entonces, si algo tenía el mundo azteca, y esto lo tratan de negar algunos, yo lo siento mucho, pero no hay forma de eludirlo, si algo tenía el mundo azteca, era un culto absolutamente abierto y brutal a la muerte, un culto al desprecio a la vida, un culto al dolor, un culto al sufrimiento, y un culto, la idea misma que tenían, que siempre me ha parecido aterradora y al mismo tiempo gravísima. Los aztecas estaban convencidos, los nahuas, los mexicas, estaban convencidos de que su misión era que el sol saliera todos los días. Si ellos fallaban, el sol iba a dejar de salir, se acababa el mundo. Y para que el sol pudiera salir todos los días, pues ellos tenían que hacer sacrificios humanos, porque Tezcatlipoca y Huitzilopochtli se alimentaban, por supuesto, y Tlaloc se alimentaban de sangre humana. Bien, contado esto, esta celebración de la muerte se une
con su dios Mictlantecutli y con su Mictlán, con este mundo subterráneo que es el mundo de los muertos en el imaginario náhuatl o mexica o azteca, viene muy bien para hablar de la celebración de todos los que ya se murieron. Y vamos a celebrar y a recordar a los que ya se murieron. Entonces, el Día de Muertos es una celebración sincrética, porque los europeos, los españoles, no celebraban el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, como se celebra en México. Sí, todavía se va a limpiar las tumbas y a ponerles flores y acordarse de las personas que se fueron cercanas de la familia, pero toda la onda de las ofrendas y de que la idea de que el espíritu del muerto viene a consumir el espíritu de el chocolate y el pollo en mole y el tequila y los cigarrillos que le dejas, y luego tú ya te puedes comer eso mismo ya sin espíritu, pero que está igual de rico, pues es absolutamente sincrético. No había una celebración como tal entre los aztecas, estaban muy preocupados muriéndose o matándose o sufriendo y mortificándose por cualquier cosa que hacían, con espinas de maguey, en lugares que no me gusta ni siquiera pensar, donde se las clavaban.